pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz y ese pueblo es el pueblo de Dios. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Hay un pueblo que vive muy feliz y ese pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, hermano, y ese pueblo es el pueblo de Dios. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Y él le ayudará a triunfar, le ayudará a vencer. Su nombre es Jesús. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor, hermano. En él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor. En él puedo yo confiar. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Y él le ayudará a triunfar, le ayudará a vencer. Su nombre es Jesús. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Mi alma volará. Aleluya. Sí, Mi alma volará. Óyelo bien, algún día va a volar al son de la trompeta. Mi alma volará. Repito con ustedes. Mi alma volará. Mi alma volará al son de la trompeta. Mi alma volará. Mi alma volará. Mi alma volará al son de la trompeta. Mi alma volará. Mi alma volará. Mi alma volará al son de la trompeta. Mi alma volará. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. El que no se prepare, aquí se quedará. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. El que no se prepare, aquí se quedará. Repito, mi alma volará. Mi alma volará al son de la trompeta. Mi alma volará. Mi alma volará. Mi alma volará al son de la trompeta. Mi alma volará. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. El que no se prepare, aquí se quedará. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. El que no se prepare, aquí se quedará. Mi alma volará. Mi alma volará al son de la trompeta. Mi alma volará. Mi alma volará.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, alabado sea el Señor. Qué lindo es el Señor, alabado sea su nombre. Dios bendiga este precioso cielo que en esta hora estamos aquí debajo de él y de las estrellas, y le pedimos al Dios Todopoderoso que Él mismo en el día de hoy, claro, todavía no han salido las estrellas, ya mismo van a salir. Le pedimos que Él nos bendiga en el día de hoy. Saludos, Maranata, Dios te bendiga. Maranata, una iglesia la iglesia que me honro en pastorear y amo mucho. Y también bendiga a los amigos que están al alcance de mi voz en esta hora. Esta es la iglesia de Dios Maranata y este es su pastor, Benito Fonseca. Gloria sea al Señor. Y le pedimos al Dios bendito, al Dios santo, al Dios todopoderoso, que en esta hora te bendiga. Quisiéramos orar, y también antes de comenzar, ¿verdad?, con la oración que hacemos, hay una familia que necesita nuestras oraciones. Una familia que en estos días uno de sus miembros partió a morar con el Señor, y queremos orar en este momento, ¿verdad?, por Belkin, por toda su familia y la familia del difunto Juan Aybar, que en estos momentos necesitan fortaleza de parte de Dios. Sabemos que nuestro hermano Juan Aybar está en la presencia de Dios. Lo recuerdo mucho cuando una vez lo conocí mientras estaba en Walmart. Y allí nos conocimos, y después en el año 2010 vino a visitarnos y se quedó con nosotros. Y allí adoramos al Señor para la gloria del Señor. Y en estos días, el 4 de julio, el Señor lo llamó a sus moradas celestiales. Así que vamos a pedir por fortaleza, por consuelo para esta familia. Y luego estaremos orando por el hermano Virgilio y la hermana Brígida para que el Señor los bendiga. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora te presentamos a toda la familia de nuestro hermano Juan Aybar, que partió con el Señor, a nuestra hermana Belki, a toda su familia también, para que tú de una forma maravillosa los consueles, los fortalezcas y los ayudes en un momento tan dificultoso como esto. Dale fuerza, Espíritu Santo, consuela sus vidas y fortalécelas en el nombre del Señor. Y te pido por nuestro hermano Virgilio, nuestra hermana Brígida Cruz, para que tú, oh Dios amado, toques su cuerpo que está enfermo y lo sanes en esta hora. Ellos necesitan nuestra oración. Así es que en el nombre de Jesús te lo ponemos en tus manos. Sana a tus hijos, al igual que a nuestra hermana Norma, Padre mío, nuestra hermana Norma Pérez. Pon tu mano sobre ella, pon tu mano bendita de una manera especial para que tú también la sanes en esta hora. Creemos en el poder sanador tuyo. Creemos que para ti no hay nada imposible. Y creemos que tú estás escuchando nuestras oraciones y estás contestándola en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te bendiga. Y vamos a orar antes de seguir hacia adelante. Piden oración por Cuba, esa linda y hermosa república, que por cierto, déjame ver si antes que se vaya el año puedo pasar por allá a ver a mis hermanos allá en Jibara, a los hermanos que están por allá para alabar con ellos y glorificar el nombre del Señor, a los hermanos de La Habana también, de Santiago, de toda esa área, estos hermanos tan bellos, que Dios los bendiga. Vamos a orar por Cuba en esta hora. Amado Dios y Padre Celestial, presentamos esta linda isla de Cuba, presentamos a nuestros hermanos cubanos y te pedimos por ello, Padre amado, para que de una manera especial la presencia tuya y el poder de tu Santo Espíritu llene a todo Cuba, comenzando, Señor, desde Santiago hasta lo último abajo, Señor mío, hasta Guantánamo. Toda esa área, Padre, bendícela, Señor mío. Que el Espíritu de Dios se mueva en toda la isla de Cuba, sanando, fortaleciendo, liberando, contestando la oración de nuestros hermanos cubanos, a quienes amamos, Señor, en esta hora. Bendice a cada pastor, a cada congregación, para que continúe, Señor, con fuerza, predicando y enseñando el poder de tu palabra y el poder del Evangelio. Bendice a todo evangelista, bendice a todo pastor allá en Cuba, Señor, y a toda congregación. Padre amado, hay un llamado para Cuba, y es de salvación, y es de restauración. Restaura
a todo Cuba, Padre, comenzando desde el gobierno hasta el más insignificante de los hermanos. En el nombre de Jesucristo, enviamos nuestra oración y nuestro clamor por Cuba. Padre, reprendemos todo virus, reprendemos toda enfermedad que trate de afectar los cuerpos de nuestros amigos y hermanos cubanos. En el nombre de Jesús, bendice a nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Son muy lindos los recuerdos que tengo de Cuba. Hace unos cuantos años que verdaderamente no voy, quisiera ir. Gloria sea al Señor. Y te pido en esta hora, Señor, que tú los bendigas. No es la canción. Aleluya. Bien, hoy tenemos un estudio muy interesante, muy bueno. Y yo quiero que ustedes tengan su Biblia con ustedes. Busquen su Biblia. Busquen sus lápices o lapiceros. Porque vamos a escribir. Vamos a tener un estudio bien bíblico. Para poder comprender y entender esta teología del sufrimiento, digo yo. Una de las preguntas que nos hacemos y una de las preguntas que mermea en nuestras mentes es: ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué sufre? ¿Y por qué sufre el pueblo cristiano? ¿Acaso no tenemos a Jesús con nosotros? ¿Acaso los ángeles no están de nuestra parte? Pero ¿por qué de una manera u otra el sufrimiento llega a nuestras vidas? En este estudio vamos a estar aprendiendo a conocer nosotros, aquí juntito, en una forma muy amena, las razones del sufrimiento en los creyentes y el por qué sufren. Vamos a ver muchos versículos bíblicos que nos van a mostrar que hombres y mujeres de Dios sufrieron. Y por tal razón, el sufrimiento es parte de nuestra vida. No lo adoramos ni lo apapuchamos a nadie. A nadie le gusta sufrir, pero sí es parte del diario vivir y también es parte de nosotros. Y veremos también cuál es la relación de Dios con el sufrimiento de los cristianos. Y una de las cosas bien interesantes que estaremos viendo al final del estudio, no sé cuántos días nos cubra, y es que vamos a entender de cómo podemos obtener la victoria sobre el sufrimiento. Así que en esta hora le pedimos al Señor que Él nos bendiga y nos muestre, ¿verdad?, cómo podemos tener esa victoria para la gloria y para la honra de Él. En primer lugar, los invito a buscar Job capítulo 2, versículo 7. Vamos a empezar como una plataforma a Job capítulo 2, versículos 7 y 8. No vamos a estar hablando completamente de este libro, pero si algo nos podemos leer en nuestras lecturas devocionales es el libro de Job. Y ahí vamos a ver muchas cosas interesantes. Y especialmente ahí nos podemos contestar la pregunta: ¿por qué sufren los justos? En Job capítulo 2, versículos 7 y 8, Job 7, capítulo 2, versículos 7 y 8, vamos a partir de esa escritura para hablar del sufrimiento. Dice que entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y dice la Biblia que tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Imagínese usted a este siervo de Dios, varón justo, perfecto, como él no había otro en la tierra, pasando por este momento de sufrimiento, rascándose con un tiesto y también sentado en medio de cenizas. Imagínese, con una sarna desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. La situación es caótica. La situación es, hermano, triste. Más sin embargo, dentro de todo ese sufrimiento, Dios nunca lo dejó, aunque él lo pensaba. ¿Qué me hace ver esto a mí? Que el serle fiel a Jehová Dios no es ninguna garantía de que vamos nosotros a ser librados de las dificultades. Van a venir el dolor, va a venir el sufrimiento, que a diario completamente vienen y en ocasiones nos derrumban
Le digo esto porque vaya conmigo un momentito a Hechos capítulo 28, si es tan amable, versículo 16. Le dije que vamos a usar lápiz, bolígrafo o pluma y vamos a ver mucha escritura. Voy a tomar mi tiempo. Esto es un tema que necesitamos entender y comprender con claridad, ¿verdad? No hay que llevarlo a la ligera. Además, lo lindo que Dios hizo fue que hizo un día después de otro. Qué bello, ¿verdad que sí? Ese es el Señor que yo conozco. Así que vendrá el próximo miércoles si el Señor lo permite. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 28, y vamos a ver algo en la vida del apóstol Pablo que nos puede decir a nosotros de estos sufrimientos que a veces nos derrumban, ¿verdad? En el capítulo 28, versículo 16 dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se les permitió vivir aparte con un soldado que le custodiaba. Ahí vemos a Pablo pasando por un momento de sufrimiento. Y una de las cosas interesantes que podemos ver ahí es que Pablo había deseado predicar el evangelio en Roma, como lo dice la Escritura, y también Dios había querido que él lo hiciera, ¿verdad? Y eso lo vemos nosotros en el versículo 11 de ese mismo capítulo, cuando Dios le dice: pasado 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado, en la cual tenía, en el capítulo 23, versículo 11, capítulo 23, versículo 11, dice: y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. O sea, que Pablo estaba en Roma pasando por ese sufrimiento de estar en una cárcel romana ahora mismo, de acuerdo a este capítulo 28, ¿verdad? Ahí estaba él sentado, mas sin embargo él no estaba solo, sino que dice que se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiaba día y noche. Mire para allá, qué hombre, ¿verdad? Un hombre como Pablo, un hombre de Dios que había plantado tantas iglesias y era un hombre que el Señor lo había salvado con ese propósito de llevar el mensaje a otra jerarquía y al gobierno. Y aquí lo vemos cumpliendo lo que Dios quería que él hiciera, que era ir a Roma y le predicase a los gobernantes. Mas sin embargo, Pablo llegó a Roma como encadenado. Él no llegó en un corcel, él llegó encadenado y solo después sabemos que tuvo retraso de ir a Roma porque vinieron tormentas, vinieron naufragios, vinieron situaciones y muchos contratiempos que tuvo para ir a Roma. Y aunque Pablo permaneció fiel, escuche bien, porque ahí es que vamos, que no importa cuán fiel permanezcamos nosotros, el sufrimiento va a llegar en un momento determinado. Aunque Pablo aquí permaneció fiel, Dios no hizo que el camino de él fuera fácil, ni libre de obstáculos. Mire eso. A veces nuestro camino no es fácil. Y nuestro camino aquí en la tierra, en este peregrinaje que tenemos nosotros, no es fácil. Por más fiel que seamos a Dios, van a venir contratiempos, van a venir obstáculos, más sin embargo, dentro de todo y en medio de todo está Dios. Y Dios se va a glorificar en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio del obstáculo, como aquí aún con Pablo, en medio de estos sufrimientos, se estaba glorificando. Mire qué lindo. O sea, lo que tenemos que entender es que el creyente de hoy usted y yo podemos estar haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y serle fiel a Dios en todo. Y sin embargo, a veces nos vemos encaminados por sendas desagradables, por obstáculos, por dificultades que a diario vienen a nosotros. Pero aún así, usted y yo podemos estar seguros que Dios obra en todo para el beneficio de los que le aman. ¿Se recuerdan de Romanos capítulo 8, versículo 28? Un versículo bien hermoso que dice que a los que aman a Dios, vamos a buscarlo aquí, me gusta leerlo para no.
Romanos 8:28, vaya conmigo, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, escuche, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Se fija, hermano, qué linda esta palabra. Esta palabra nos consuela, esta palabra nos da aliento, nos fortalece, nos anima y nos da nuevos estímulos. Porque mire cómo dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ese versículo es un versículo motivador para nosotros. Así que usted y yo debemos entender que Jesús mismo, y lo voy a llevar a otra escritura, Jesús mismo dio una enseñanza en donde nos dejó saber que usted y yo deberíamos esperar eso, el sufrimiento. Vaya conmigo a Juan capítulo 16, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, en los versículos 1 al 4, para que usted vea lo que nos dice el Señor. Si usted tiene la versión Reina Valera, edición del 60, ahí mayormente las letras de Cristo aparecen en letras rojas, en algunas versiones. Pues mire, aquí en el capítulo 16 de Juan, versículo 1 al 4, el Señor nos enseña esto. Mire cómo dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. No podemos hacer que el sufrimiento nos haga tropezar. Os expulsarán de la sinagoga. ¿Ven? Estoy hablando a sus discípulos. Le van a expulsar de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Oiga eso. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordáis de que ya os lo había dicho. Qué tremendo, hermano. Qué tremenda es esa palabra. O sea, Jesús ahí no está aludiendo. Oiga bien, Jesús aquí no está aludiendo a la persecución que viene a los paganos, a la gente que no conoce a Dios, sino a la oposición, a la hostilidad de las autoridades y de las congregaciones religiosas que van a estar en contra de uno. Y así usted puede ver que aunque estamos en este mundo, vendrán persecuciones, vendrán momentos difíciles, pero ya el Señor nos ha advertido que esos tiempos vendrán. Por eso yo me pongo a cuestionar a algunas personas que dicen, mira, delete eso del sufrimiento, entierra eso, y comienza a hablar con un doble positivismo, como si el cristianismo fuera una filosofía positivista, cuando sí tenemos que entender que el cristianismo no es otra cosa que un vivir con Dios, donde también en ocasiones, mientras estemos en esta tierra, vendrán sufrimientos, vendrán dolor, pero en medio de todo eso nuestro Señor estará con nosotros. Y quizás en medio del sufrimiento y del dolor nos enseña muchas cosas hermosas, y ahí también podemos ver la presencia de Dios. No me malinterpreten, no es que yo sea un sadista, o mejor dicho, o un masoquista, que me gusta experimentar el dolor, pero sí, cuando venga el dolor tenemos que nosotros mirar hacia arriba, mirándonos hacia arriba, ¿verdad? Confiando en el Dios Todopoderoso, porque ya Él nos lo advirtió. Y vaya conmigo a 2 de Timoteo, otro versículo más para que usted vea. No, pero no sin antes, ahí creo que hay un versiculito bueno aquí en Juan 16, y creo que es el versículo 33. Búsquelo por ahí conmigo, de Juan 16. Búsquelo conmigo. Mire lo que dice Jesús ahí en Juan 16, versículo 33. Mire lo que dice. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. O sea, en el mundo que estamos viviendo, en esta vida vamos a tener aflicción. Pero confiad, qué palabrita bella. Confiad, yo he vencido al mundo. O sea, que si Él venció, usted y yo lo vamos a vencer. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Así que esas palabras son unas palabras de aliento. Vaya conmigo un momentito
para que usted vea el apóstol Pablo, que le hablé ahorita del capítulo 28 de Hechos, pasando en ese momento de sufrimiento, allí guardado por un soldado romano, él tiene unas palabras de motivación para Timoteo, uno de sus discípulos amados. Y como mentor de Timoteo, él se pasaba enseñándole cómo vivir la vida cristiana y cómo estar cerca de Dios. Y en la segunda carta, sí, la segunda carta, en el capítulo, vaya conmigo al capítulo 3, de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y especialmente vamos a buscar el versículo 12. Capítulo 3 de Timoteo, la segunda carta, el versículo 12. Y dice la escritura: y también todos los que quieren vivir, oiga bien, usted y yo queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Mire qué consejo le da Pablo a Timoteo. En esa segunda carta, en el capítulo 3, versículo 12. Y también todos, ahí no está excluido nadie, todos los creyentes que quieran vivir piadosamente en Cristo, acercándonos más a Él en santidad, buscando su rostro día y noche, ayunando, orando, haciendo las cosas buenas que nos manda la Biblia, amando al prójimo. Dice Jesús que padecerán persecuciones. Así que persecución envuelve sufrimiento. Por tal razón, el justo siempre va a tener sufrimiento. No hay ningún justo que no experimente en un momento dado el sufrimiento. Por eso es que he titulado este estudio bíblico que los justos también sufren. Así es, mi querido hermano, así es, mi querido amigo. No es que todos los días vamos a estar sufriendo, ¿verdad? Pero vendrá ese momento, no es que yo me quiera quedar ahí sufriendo y derivar placer sufriendo, a nadie le gusta eso, pero lo que quiero es que cuando venga yo sé a dónde ir, voy hacia arriba, porque yo sé que todavía Dios está conmigo. Y esto no va a durar toda la vida. Como dice un dicho allá en mi Puerto Rico, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Ahora, ¿por qué los sufren los justos? Hay varias razones que yo quiero que usted la vea conmigo en la misma palabra de Dios, por la cual los justos sufren. Varias razones, y vamos a ver algunas de ellas. Son muchas. Yo espero por lo menos mencionarles algunas en este estudio, por lo menos 5 o 6 poderosas. Yo sé que hoy no me dará tiempo para cubrir las 6, pero hasta donde llegue. Mire hoy, la primera razón por la cual sufren los justos. Número 1, apúntelo por ahí. Los justos sufrimos como una consecuencia continua de la caída de Adán y Eva. ¿Entendieron? Los justos sufrimos como una consecuencia continua de la caída de Adán y Eva. O sea, ¿qué estoy diciendo aquí? Que cuando el pecado entró en el mundo, con el pecado, mire, entró el dolor, entró la tristeza, entró la miseria, entró el conflicto, entró hasta la muerte en la vida de todos los seres humanos, en la vida de todos nosotros. Así que pero déjame hacer un paréntesis aquí para decir esto. A mi entender, hubo una necesidad de clamor a Dios en oración. En un momento dado en la Biblia nos enseña a nosotros donde los hombres comenzaron a clamar a Dios, a orar a Dios. Y para esto, ir nosotros a Génesis, capítulo 4, versículo 26, para que usted vea cuando el hombre comenzó a clamar a Dios, a orar. Así que el hombre comienza a orar a Dios, a invocarle, a hablar con el Padre Celestial. En Génesis capítulo 4, versículo 26. ¿Qué nos dice? Vaya conmigo, Génesis capítulo 4, versículo 26. Esta es una palabra poderosa. Gloria a Dios. Y ayer estaba hablando, me estaba gozando en el estudio de la oración
con nuestra hermana Marta y nuestro hermano Miguel, que estaban también en el día de clamor y hablaron un poco de la oración. Y si algo la iglesia necesita hoy día es oración. Pero mire, en este momento, en Génesis capítulo 4, versículo 26 nos dice, mire lo que, se lo voy a leer. Dice, y a Set, se recuerda que Set fue el tercer hijo de Adán y Eva. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Enos con S, porque hay otro Enoch, que fue el que Dios se llevó al cielo. Entonces los hombres comenzaron a invocar. Entonces los hombres comenzaron a orar. Entonces los hombres comenzaron a clamar el nombre de Jehová. O sea, que nos dice que la oración comenzó con Enos, hijo de Set, de esa línea mesiánica, de esa línea de donde viene nuestro Salvador, del tercer, ¿verdad? Comenzaron los hombres a invocar, comenzó la oración de la humanidad. Ahí termino el paréntesis. En otras palabras, en momentos de sufrimiento hay que orar. Y en momentos de no sufrimiento hay que orar. Hay que orar en todo tiempo. El apóstol Pablo dice, orad sin cesar. Y Jesucristo nos manda a orar. Y nos dice, orad para que no caigáis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Y Él nos manda a mantenernos en vela y a orar. Y ahora el apóstol Pablo nos enseña esto claramente sobre el sufrimiento. Que el sufrimiento viene de la caída de Adán y de Eva. Mire cómo dice en Romanos 5, 12. Vaya conmigo un momentito a Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, dice, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Se fijan? La muerte vino como consecuencia del pecado, porque no era plan de Dios de que el hombre muriera, sino que el hombre se buscó el morir, porque el Señor se lo había advertido, el día que comiere de ese árbol, y no importa la fruta que sea el árbol, fue una orden de Dios, había que obedecerla, y el hombre comió la mujer, y ahora entró la muerte, entró la violencia, aún el reino animal se rebeló contra el mismo hombre y le hizo la vida imposible. Y también otra cosa que tenemos que entender es que debemos entender que todo el universo gime bajo esos efectos del pecado. Todo el universo está pasando sufrimiento por esos efectos del pecado. Y está deseando el mismo universo, mire esto es algo extraordinario. El mismo universo está deseando un cielo nuevo, está deseando una tierra nueva. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículos 20 y 23. O sea, que la naturaleza misma está sufriendo, está gimiendo y está buscando restauración. Y en Romanos capítulo 8, versículo 20 al 23, el apóstol Pablo le explica a la iglesia de Roma, a la congregación que está allí en Roma, le dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma, oiga esto, será libertada de la esclavitud de corrupción. En otras palabras, la misma creación se encuentra esclavizada porque el pecado la esclavizó en corrupción. Y mire cómo continúa diciendo el apóstol Pablo, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime, clama, llora, sufre a una, y a una está con dolores de espanto hasta ahora. O sea, la creación está gimiendo, la creación está en dolor, la creación está en sufrimiento, cuanto más nosotros. Y mire cómo dice el versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Oiga, aleluya. La tierra está esperando la redención de Dios,
la redención de Cristo. El cuerpo está esperando la redención de nuestro Dios para que se acabe todo sufrimiento, para que se acabe todo pecado, que es el que originó ese sufrimiento en esta tierra y lo ha originado en nosotros. Pero un día todo ese sufrimiento se va. Aleluya. Y cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y entendemos esta palabra, entonces vemos el sufrimiento como parte de la vida rutinaria. Aleluya. Es más, me viene a la mente ahora mismo Eliseo en el Viejo Testamento dice que murió de la enfermedad que tenía. Un hombre que era un profeta, que había resucitado a personas, mas sin embargo murió de una enfermedad que tenía. Nunca fue curado de su enfermedad. Esas son cosas que yo no entiendo, ¿verdad? Como dice el jíbaro allá en el campo, hacer nada más. Pero se dan. Esas cosas se dan. Ahora, seguimos para que vean ustedes cómo el sufrimiento sufrimos como una consecuencia continua de la caída de Adán y de la caída de Eva. Amén. Vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13. Vaya conmigo. Dice Pedro, aquí vemos al apóstol Pedro hablando, que nos da a nosotros una palabra. Aquel que una vez negó al maestro lo maldijo, pero que el Cristo resucitado lo fue a buscar y tuvo un encuentro de nuevo, lloró. Y 3 veces Cristo dijo, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? Y él dijo, ya tú sabes, Señor, tú sabes todas las cosas. Ahora ese Pedro restablecido, renovado, habla de esto que estamos hablando, del sufrimiento que causa el pecado que hizo Adán y Eva. Mire, dice en 2 de Pedro 3, 10 al 13, pero el día del Señor vendrá, oiga esto, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas, versículo 11, han de ser deshechas. ¿Cómo no debemos vosotros andar en santa y en piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Cómo nosotros nos vamos? Pues mire, oiga, eso está en signo de exclamación, dando a entender que es un clamor de adentro del corazón de Pedro. Pero nosotros esperamos, versículo 13, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Aleluya. Así que tenemos que hacer nosotros, entender que el sufrimiento es parte de nuestra vida y parte de la naturaleza y está gimiendo para salir de esa esclavitud, de ese sufrimiento. Como consecuencia, la primera de ellas, la razón por la cual sufrimos, es como consecuencia como del pecado de Adán y Eva. Y mire, y yo creo que debemos depender siempre de la gracia de Dios, de ese don inmerecido, de la fortaleza y de ese consuelo que Dios nos da. Usted y yo tenemos que depender completamente de eso. En 1 de Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, el apóstol Pablo le escribe esta carta, su primera carta a los Corintios, y es una carta también para nosotros, que dice lo siguiente, 1 de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y hay ocasiones que el sufrimiento se convierte en tentación, porque a veces creemos que hay personas que se rebelan contra Dios en medio de su sufrimiento, y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que en medio del sufrimiento reconozca que Él está con nosotros a nuestro lado, y Él está ahí dispuesto para sanarnos. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cuál es la tentación? En el sufrimiento, que no reconozcamos a Dios. ¿Cuál es la salida? Que reconozcamos a Dios. Que Dios está con nosotros cual poderoso gigante, aún en medio del sufrimiento. Así que ahí vimos ya la primera razón. Vamos a ver otra razón más, la segunda razón.
La segunda razón es por las cuales sufrimos los creyentes, los justos, los hombres de Dios, las mujeres de Dios. Como claro está, también sufren los incrédulos. El que no tiene a Cristo también sufre. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe cuál es la segunda razón? Es que el sufrimiento es consecuencia de nuestras propias acciones. Atienda bien lo que le voy a hablar. El sufrimiento viene porque nosotros nos buscamos el sufrimiento. Muchas veces, algunas veces somos nosotros mismos, hermano. Somos nosotros mismos, amigos que me escuchan, que buscamos el sufrimiento por causa de nuestras propias acciones. Hay un principio muy importante en la Biblia, de esos tantos que hay, y se encuentra en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 6, versículo 7, para que veamos lo que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, y también nos dice a nosotros, que tenemos que agarrar ese principio y ponerlo en práctica. Mira lo que dice, Gálatas 6, 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Déjeme repetir este principio una vez más, porque tal parece que hay personas y hay creyentes que se le ha olvidado. Y muchas veces le echamos la culpa de nuestro sufrimiento al diablo y a las tentaciones y a aquello o lo otro. Y el pobre diablo, y le echamos siempre la culpa, mas sin embargo somos nosotros que nos hemos buscado lo malo que nos está pasando o el sufrimiento que estamos experimentando. Mire cómo dice Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, esto se aplica generalmente a todo el mundo, no solamente a los cristianos. Esto se aplica a todo el mundo. Y déjeme explicar esta razón con un ejemplo bastante práctico, que usted pueda asociarlo. Vamos a actualizar esto. Mire, si usted guía su automóvil negligentemente, usted va a tener un problema serio con la justicia, con los policías si lo atrapan en esa autopista, en la 264, en la 64, en la 95, en la 85, la 75, donde quiera que guíe, aún cerca de su casa, que es una ruta, si usted va a alta velocidad, es una ruta que tiene una velocidad que la máxima es 25, el guardia lo va a parar. Y usted va a sufrir las consecuencias de un ticket. Oiga, y lo que duelen esos tickets. O sea, ¿por qué? Porque usted ha violado la ley y usted ha guiado negligentemente. Y le voy a dar otra cosa más. Si usted o si somos unas personas indisciplinadas en el hábito de alimentarnos, de comer, allí me está mirando alguien y se está riendo. Alguien se está mirando, me está mirando y se está riendo. Para que ustedes vean que el sufrimiento es como consecuencia de nuestras propias acciones, no importa si es cristiano o no. Si usted es un indisciplinado o una indisciplinada en los hábitos de comer bien, en los hábitos alimenticios, hay probabilidades que usted va a tener problemas de salud muy serios. Si el Señor le dijo a usted que es diabética, no puede comer azúcar, pero no, pastor, yo voy a orar por este cheesecake para que Dios, porque es que me gusta. Esa es la tentación. Lo malo es que ese cheesecake te puede subir la azúcar a 600 y quedarte sentadita ahí y nunca más despertar. Eso es lo que hay que entender, mi hermano. O sea, y eso pasa como consecuencia de que yo me he buscado ese sufrimiento, como consecuencia de las acciones. O sea, y ahora te voy a hablar a ti, amado hermano. Dios puede usar el sufrimiento como un medio de disciplina, especialmente para el creyente, para que pueda alcanzar, oiga, ese fruto apacible que habla el libro de los Hebreos de justicia, ¿verdad? Y una de las cosas importantes es la disciplina es provechosa, y en Cristo hay disciplina.
Cuando la persona comete una falta fuera de la voluntad de Dios y un pecado serio, el pastor o la pastora con mucho amor se sienta y le explica el proceso de la disciplina. Mire, vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, versículo... Vamos a buscar Hebreos 12. Vaya conmigo a Hebreos 12. Para que usted pueda ver que también Dios puede usar el sufrimiento como un medio de disciplinarnos a nosotros. Hebreos capítulo 12 está por aquí. Disculpe que es que esta Biblia tiene la página tan finita. Hebreos capítulo 12. Aquí está. En el versículo 3, mire lo que dice la Escritura. Hebreos 12, 3. Ajá, aquí estoy. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En otras palabras, si Cristo sufrió, nosotros también vamos a sufrir, porque nosotros no somos mejores que Él. Ahora, Él resucitó para darnos a nosotros la fortaleza en medio del sufrimiento. Ahora, mire que dice el versículo 4 del capítulo 12 de Hebreos. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado. Oiga eso. El escritor de Hebreos le dice a los lectores, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige diciendo, ¿quién? El Señor. ¿Qué dice? Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. Si el Señor al que ama disciplina, la iglesia debe tener un sistema de disciplina para aquellas personas que cometen pecados, ¿verdad? Pecados que son dignos de una disciplina. Yo lo llamaría castigo, sino yo lo llamaría un proceso de restauración. La disciplina no es otra cosa que un proceso de restauración, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Vas a sufrir si eres una persona activa y te quitan tus cargos, pero a la larga, si te mantienes ahí cumpliendo tu disciplina, después te vas a gozar y el Señor se va a glorificar y el Señor va a hacer cosas grandes contigo. Mira el 7, versículo 7 de Hebreos 12. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Oye esto. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. Y las disciplinas conlleva sufrimiento. Por eso estoy hablando de esto. Sufrimiento para realmente aquella persona que se siente, ¿verdad?, que verdaderamente Dios lo llamó a hacer algo, pero cometió una falta y ahora no la puede hacer. Pues ahora usted se somete a que no la va a hacer. No va a hacer eso que usted tanto añoraba hacer, sino que va a esperar en lo que pasa por un proceso de restauración. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, como para lo que no nos es provechoso, para que participemos de su santidad, Y mire el versículo 11 y termino ahí. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A nadie le gusta que lo disciplinen. Aquí yo tengo unos nietos que de vez en cuando le tengo que aplicar la disciplina, ¿verdad? Y no le gusta, pero después le digo por qué le apliqué la disciplina y después ellos ya no hacen lo que ellos se supone que no deben hacer. Sino de tristeza, pero después da fruto. Oiga, después, ese es el fruto de la disciplina. Ese es el fruto también del sufrimiento, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Palabra de Dios. Oiga, la palabra, esto es un manual para nosotros, el pueblo de Dios. Este es el manual bíblico. Y ahí usted puede ver claramente que la disciplina produce un fruto apacible en nosotros y el sufrimiento mismo, ¿verdad? Así que
¿Qué quiero decirle, amados hermanos? Amados amigos, que usted y yo tenemos que conducirnos con sabiduría, con entendimiento, conforme a esta palabra, a la palabra de Dios. Y que usted y yo debemos evitar cualquier cosa que nos aparte del cuidado protector de Dios. Cualquier cosa. Amén. Cualquier cosa. Ahora, vamos a ver otra tercera razón por la cual sufrimos como cristianos y como justos que somos delante de Dios. Sufrimos también, apunte la tercera razón. La tercera razón es la siguiente. Y esta usted lo ve con claridad. Sufrimos como cristianos porque vivimos en un mundo pecaminoso y en un mundo corrupto. Escúcheme bien. Y como usted y yo queremos vivir justamente en este mundo contaminado y corrupto, vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Pero no se preocupe, Dios está mirando, Dios está con usted, está con nosotros. Uno sufre haciendo lo bueno, haciendo la justicia. Así que podemos ver a nuestro alrededor, si usted quiere, mírelo a nuestro alrededor, esos efectos del pecado. ¿Cómo usted lo va a ver en este mundo sufriente? Y hay que ver cómo el poder del mal, el poder del pecado causa esos sufrimientos, esa aflicción, esa angustia sobre la vida de cada uno de nosotros. Usted lo va a ver en el mundo. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Y con estos versículos voy a terminar. Miren, busque conmigo Ezequiel 9:4. Vamos a buscar Ezequiel 9:4 para ver qué nos dice la Escritura con respecto a que vivimos en este mundo de pecado, ¿verdad? Y la Escritura muy claramente nos da esa directriz que usted y yo tenemos que, bueno, y para eso tenemos que leer la Biblia, ¿verdad? Para así encontrar estas directrices. Ezequiel 9:4, ¿qué dice? Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen, a los hombres que sufren, y que claman a causa de todas las abominaciones que se hace en medio de ella. Oiga, hermano, a veces uno ve cosas que uno sufre, abominaciones en medio del mundo que vivimos. Mire cómo dice, ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones. ¿Cuántos de ustedes no ven, y yo, cuántos de ustedes no ven cosas que están pasando allá afuera, que el mundo hace? Y usted dice, ay Dios mío, Señor, ayúdanos, Padre, ten misericordia. Usted está gimiendo porque están sucediendo cosas que no debieran pasar. Pero ese es el mundo pecador en el cual vivimos y el mundo corrupto en el cual estamos. Amén. Vamos a buscar otra escriturita más. En Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Versículo 16. Hechos capítulo 17, versículo 16, para buscar otro versículo que nos afirma y nos da a nosotros entendimiento de que vivimos en un mundo pecaminoso y corrupto y por eso sufrimos. Por eso sufrimos como creyentes. Así que el que no quiera sufrir, el cielo nos espera algún día para no sufrir más. Ok. Hechos 17. Mírenlo aquí. Hechos 17, 16. Búsquelo conmigo, tranquilito. Hechos 17, 16. Mire, dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Oiga, Pablo sufría porque la iglesia estaba entregada en la idolatría. O sea, que cuando usted puede ver que la idolatría y la corrupción moral, Pablo aquí se indignó. Si usted puede ver en esos versículos,
y también se apesadumbró, su espíritu se agitó. ¿A qué? A consecuencia de esas personas que estaban perdidas y necesitaban la salvación. Cuando usted es un cristiano que ama a Dios y ama la salvación de las almas, y usted ve las almas metidas en droga, en fornicaciones e inmoralidades, en vicios y en cosas corruptas de este mundo, oiga, su espíritu se gime, se enaldece, se sufre, porque no le gusta ver a la gente en ese estado. Pues eso estaba pasando en Atenas. Lo estaba esperando Pablo allá. Vio la gente, vio la idolatría. Y si algo a Dios no le agrada es la idolatría, la adoración de ídolos. No voy a meterles en ese tema, pero lea desde Éxodo, aún el mismo Génesis. El Pentateuco entero nos habla, y toda la Biblia nos habla en contra de la idolatría, de poner objetos, otros seres, poner otros objetos y seres como adoración antes que a Dios. Así que eso pasaba con Pablo. Vivimos en este mundo así pecaminoso y corrupto. Y la tercera escritura que quiero traer y última, vaya conmigo a 2 de Pedro, el capítulo 2, versículo 8. Y con esta termino, con esta escritura. Esto está bueno, esto está buenísimo, mejor que el pan sobao. 2 de Pedro 2:8. Mire cómo dice el apóstol Pedro hablando. Porque este justo, hablando de Lot, vamos a empezar un poquito en el versículo 4 para que entendamos. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciendo la ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, mire cómo dice, al justo Lot, sobrino de Abraham, por la nefanda conducta de los malvados, porque decía que decía este justo que moraba entre ellos allá, él moraba entre los que estaban en Sodoma y en Gomorra, y afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y se reservar a los injustos para ser castigado en el día del juicio. O sea, que Job también sufría en medio de Sodoma y de Gomorra, en ver la inmoralidad, como el lesbianismo y el homosexualismo imperaba. Y él sufría eso. Él sufría eso, se indignaba y clamaba a Dios por ellos. ¿Verdad? ¿Cuánto más dice aquí? Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos. Así que Dios también nos va a librar a nosotros, nos va a preservar. Amén. Así que ahí vimos nosotros 3 razones por las cuales sufren los justos. Número 1, como consecuencia del pecado de Adán y Eva. Número 2, como consecuencia de nuestras propias acciones. Y número 3, porque vivimos en un mundo pecaminoso y corrupto. Si es que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. El próximo estudio continuaremos con otras razones más por las cuales sufren los justos, y luego vamos a ver la relación de Dios en cuanto al sufrimiento, y también vamos a ver la victoria que obtenemos nosotros a través del sufrimiento. Así es que gracias por atender esta horita de la palabra de Dios, en la cual nosotros en el día de hoy Dios me ha dado este tiempito para poder enseñar algo de tu santa y bendita palabra. Medita en todas esas escrituras que en esta noche he podido mostrarles y traerles a ustedes. Así que vamos a cantar un coro. No sé si hay alguna petición adicional que podamos nosotros en esta hora tomar y así orar por ella. Vamos a cantar otro corito, de estos coritos pentecostales,
del ayer, corito glorioso, ¿verdad? Que a mí me gusta mucho y yo creo que es algo que me encanta. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de Jesús, todo lo puedo hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de Jesús solo lo puede hacer. Conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo serás. Conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo serás. Ninguna filosofía puede cambiar tu ser. La sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ningún yoga puede cambiar tu ser. La sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ni el espiritismo puede cambiar tu ser. La sangre de Jesús solo lo puede hacer. Leyendo el horóscopo no puede cambiar tu ser. La sangre de Jesús solo lo puede hacer. Oye, conviértete a Él, hermano, conviértete a Él, amigo, conviértete a Él y salvo será. Conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo será. Que ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ni la psicología puede cambiar tu ser. La sangre de Jesús todo lo puede hacer. Y ni la psiquiatría puede cambiar tu ser. La sangre de Jesús solo lo puede hacer. Te digo, conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo será. Conviértete a Él, a Jesús, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo será. Dios te bendiga y Dios te guarde. Maranata, Cristo viene.